Análisis numérico. Es la rama de las matemáticas que se ocupa de encontrar soluciones aproximadas a problemas que son difíciles o imposibles de resolver exactamente. Es como usar una regla para obtener una respuesta lo suficientemente cercana al área de un círculo. El análisis numérico consiste en tomar una ecuación y descomponerla en partes más pequeñas y simples que una computadora pueda entender. La computadora luego calcula una respuesta que es lo suficientemente cercana a la solución real, aunque puede que no sea exacta. Aquí hay un ejemplo súper sencillo. Supongamos que vas a hornear un pastel, pero no tienes una receta que te diga las cantidades exactas de los ingredientes que debes usar. Quieres hacer el pastel perfecto, pero tienes que encontrar la mezcla adecuada de ingredientes experimentando. Empieza con una suposición. Comienzas con una idea básica, tal vez una taza de harina, un huevo, un poco de azúcar y así sucesivamente. Prueba y ajusta. Luego de mezclar tus ingredientes y hornear una pequeña muestra, la pruebas. No es perfecta, tal vez esté demasiado seca. Entonces, decides agregar más leche. Horneas otra pequeña muestra con tu nueva mezcla. Esta vez es mejor, pero tal vez ahora esté demasiado dulce. Ajustas nuevamente, tal vez con menos azúcar esta vez. Repites este proceso de ajustar y probar hasta que estés satisfecho con el resultado. Cada vez tus ajustes se vuelven más pequeños porque te estás acercando al pastel perfecto. De manera similar al análisis numérico, comenzaste con una suposición inicial, tu primera mezcla de ingredientes, e iteraste, hiciste ajustes, basándote en los resultados, pruebas de sabor. Eventualmente, encontraste una mezcla que estaba lo suficientemente cerca del pastel perfecto. Geometría algebraica. La geometría algebraica estudia la conexión entre ecuaciones algebraicas. Estas son ecuaciones que involucran variables y sus diversas operaciones, como suma, multiplicación y exponenciación, elevar a potencias más grandes. Piensa en ecuaciones como x2 más y2, x a la 2 más y a la 2 igual 1, que representa un círculo. Figuras geométricas. Estos son objetos como líneas, círculos, curvas y superficies que podemos visualizar en el espacio. La geometría algebraica plantea preguntas sobre estas figuras. ¿Cómo se ve la figura? ¿Es un círculo, una línea o algo más complejo? ¿Tiene propiedades especiales, como simetría o agujeros? ¿Cómo podemos usar estas figuras para resolver problemas? Es una forma de usar el álgebra para comprender y analizar figuras, incluso cuando solo puedes dibujarlas mediante ecuaciones simples. Ecuaciones diferenciales. En términos simples, una ecuación diferencial es una ecuación que relaciona una función, que representa aquello que te interesa en un gráfico, como la posición de tu auto XX, o la temperatura de una taza de café, YY, con su tasa de cambio. Es una forma de determinar cómo algo cambia con el tiempo, basado en su estado actual. La ecuación funciona como una regla que te dice cuánto sumar o restar el valor de la función, dependiendo de su tasa de cambio actual. Para el auto podría ser su velocidad. Para el café, qué tan rápido baja su temperatura. Al resolver la ecuación, puedes encontrar la función real que describe cómo aquello que te interesa cambia con el tiempo. Modelado matemático. Se trata de traducir situaciones del mundo real en ecuaciones matemáticas que puedan analizarse y usarse para hacer predicciones o comprender mejor la situación. ¿Cómo predecir el clima? El modelado matemático implica crear una versión simplificada de situaciones de la vida real utilizando matemáticas. Puedes usarlo si tienes un problema o una situación que deseas entender mejor, como cómo se propaga una enfermedad o cómo crece una población, en lugar de lidiar con todos los detalles complicados de la vida real. Lo desglosas en ecuaciones matemáticas y reglas que capturan los aspectos esenciales de lo que está ocurriendo. Por ejemplo, si estás modelando la propagación de una enfermedad, podrías crear ecuaciones para representar factores como ¿qué tan contagiosa es la enfermedad? ¿Con qué frecuencia las personas entran en contacto entre sí? ¿Cuánto tiempo tarda alguien en recuperarse? Al combinar estas ecuaciones, puedes simular diferentes escenarios y predecir resultados, como qué tan rápido se propagará la enfermedad, o qué medidas podrían ayudar a controlarla. Sistemas dinámicos. Los sistemas dinámicos son una forma de describir cómo cambian las cosas con el tiempo, a menudo utilizando ecuaciones matemáticas, como un péndulo que se balancea hacia adelante y hacia atrás, o una población de animales que crece y disminuye. Esto te ayuda a entender cómo estos sistemas evolucionan o se comportan a medida que el tiempo avanza. En un sistema dinámico tienes variables. Representan las cosas que están cambiando con el tiempo. Por ejemplo, la población. Ecuaciones. Describen cómo cambian estas variables a lo largo del tiempo. Estas ecuaciones pueden depender del estado actual del sistema y posiblemente de otros factores, como fuerzas externas o influencias.
Un concepto clave en los sistemas dinámicos es el de atractores. Estos son estados hacia los cuales el sistema tiende a moverse con el tiempo, incluso si comienza desde una condición inicial diferente. Por ejemplo, un péndulo podría eventualmente estabilizarse en un movimiento oscilatorio constante. Una población podría estabilizarse en un tamaño específico. Los sistemas dinámicos pueden ser simples, como el movimiento de un solo péndulo, o increíblemente complejos, como el clima o la economía global. Se utilizan en muchos campos, desde la física y la ingeniería hasta la biología y la economía, para comprender y predecir cómo cambian y evolucionan los sistemas. Teoría de grafos. La teoría de grafos es como un mapa que nos guía para entender una red compleja. Es una rama de las matemáticas que explora las conexiones entre cosas, representándolas como puntos, vértices y las líneas, aristas, que las enlazan. Imaginemos por un momento una ciudad bulliciosa, una red de calles y avenidas que conectan sus diversos puntos de interés. Piensa en los puntos de interés como los lugares importantes de la ciudad, edificios, parques o intersecciones. Las aristas entonces representan los caminos o carreteras que te permiten viajar entre ellos. Al estudiar estas conexiones, la teoría de grafos permite entender cómo están conectadas las cosas. Nos ayuda a analizar qué tan fácil es moverse de un punto a otro, considerando diferentes rutas y posibles congestiones de tráfico. Resolver problemas de manera eficiente, desde encontrar la ruta más corta entre dos puntos hasta planificar la forma más óptima de visitar todos los puntos de interés. Ofrece herramientas valiosas para la optimización. Estadística matemática. La estadística matemática es una rama de las matemáticas que se ocupa de los aspectos teóricos de los métodos y técnicas estadísticas. Se centra en desarrollar modelos y marcos matemáticos para analizar e interpretar datos y extraer conclusiones sobre poblaciones basándose en muestras recolectadas. Es esencialmente una caja de herramientas con diversos instrumentos para analizar e interpretar datos. Utiliza el poder de las matemáticas para ayudar a los investigadores a organizar datos. Ayuda a resumir y disponer grandes cantidades de información de manera significativa, como calcular promedios, rangos y frecuencias, sacar conclusiones. Al analizar patrones y tendencias en los datos, podemos hacer inferencias informadas sobre la población más amplia que los datos representan. Es como sacar conclusiones sobre toda una ciudad basándose en la información que recopilaste. Medir la incertidumbre. Ningún dato es perfecto, por lo que la estadística matemática nos ayuda a comprender el margen de error potencial en nuestras conclusiones y qué tan confiables son. Teoría de la probabilidad. La teoría de la probabilidad es la rama de las matemáticas que estudia la probabilidad de que se produzcan sucesos aleatorios. La teoría de la probabilidad nos ayuda a entender qué tan probable es cada resultado y a predecir las posibilidades de que ocurran diferentes eventos. En términos simples, es una forma de medir con qué frecuencia es probable que algo suceda, basado en todas las opciones posibles. Vamos a desglosarlo un poco más. Los eventos, por un lado, son las cosas que pueden suceder, como lanzar una moneda y obtener cara o cruz. Resultados. Son todos los posibles resultados de un evento, como cara o cruz en el lanzamiento de la moneda. Probabilidad. Es un número entre 0 y 1, que indica qué tan probable es que ocurra un evento. 0 significa que es imposible. 1 significa que es seguro. Por ejemplo, si lanzas una moneda justa, hay dos resultados igualmente probables, cara y cruz. Entonces, la probabilidad de obtener cara o cruz es 1 sobre 2, o 50%. La teoría de la probabilidad se utiliza comúnmente en la predicción del clima. Los meteorólogos usan probabilidades para prever la posibilidad de lluvia, nieve o sol. Topología. La topología es la rama de las matemáticas que estudia las propiedades de las formas y los espacios que no cambian cuando el objeto se estira o deforma. La idea básica es que las formas pueden ser aplastadas, retorcidas o dobladas, pero sus propiedades topológicas permanecen iguales. Por ejemplo, un cuadrado transformado en un círculo sigue siendo topológicamente equivalente. Algunos objetos son topológicamente equivalentes aunque sean geométricamente diferentes. Por ejemplo, un cuadrado y un círculo son topológicamente iguales. Ambos tienen un único borde continuo, pero son geométricamente diferentes. La topología ignora distancias y medidas, centrándose únicamente en cualidades como la conectividad y los límites. Álgebra de matrices. El álgebra de matrices es como un conjunto especial de reglas para trabajar con rejillas llenas de números. Estas rejillas se llaman matrices, plural de matriz, y son simplemente rectángulos formados por números organizados en filas, líneas horizontales y columnas.
líneas verticales. Así funciona. Tamaño de una matriz. Esto indica cuán grande es la rejilla. Por ejemplo, una matriz de 3 por 2 tiene 3 filas y 2 columnas, formando un rectángulo. Suma de matrices. Si tienes dos matrices del mismo tamaño, puedes sumarlas sumando los números que están en la misma posición en cada matriz. Multiplicación de matrices. Esto es un poco más complicado. Para multiplicar dos matrices, el número de columnas de la primera matriz debe ser igual al número de filas de la segunda matriz. La multiplicación combina los números de las filas de la primera matriz con las columnas de la segunda matriz, siendo un procedimiento específico. Matriz identidad. Es una matriz especial donde todos los números son 0, excepto una línea diagonal de 1s que va desde una esquina a la otra. Cuando multiplicas cualquier matriz por esta matriz especial, obtienes la misma matriz, al igual que cuando multiplicas un número por 1. El álgebra de matrices nos ayuda a organizar y resolver problemas con muchos números al mismo tiempo, lo que la hace muy útil en áreas como gráficos por computadora, resolución de problemas matemáticos y hasta en la predicción del clima. Teoría de números. La teoría de números es el estudio de las propiedades y relaciones de los bloques fundamentales de las matemáticas. Los números enteros. Se adentra en el fascinante mundo de los números completos. Una descripción simplificada de sus partes. Números primos. Son números especiales que solo pueden dividirse por uno y por ellos mismos sin dejar residuo. Son como los ingredientes fundamentales en el juego de los números. Ejemplos: 3, 5, 7, 11. Números compuestos. Son números que se pueden formar multiplicando dos números enteros más pequeños. Son como las estructuras que puedes construir usando los bloques de números primos. Ejemplos: 4, 6, 8, 10. La teoría de números explora las reglas de divisibilidad y la factorización prima. Reglas de divisibilidad. Identifica patrones y propiedades que nos ayudan a determinar si un número es divisible por otro. Factorización prima. Descompone números compuestos en su combinación única de factores primos. Como descubrir los ingredientes exactos utilizados para construir una estructura en particular.